tu bebé caminará en las aguas. María, ¿sabes qué? Que tu bebé salvará al mundo. ¿Sabes que a través de él tú renacerás? Y ese niño que hoy cuidas ha venido a salvar. María, ¿sabes qué? Que a tu bebé dará la vista al ciego. María, ¿sabes qué? Tu bebé calmará la tormenta. ¿Sabes qué? Que caminó con los ángeles del cielo. Y si besas su mejilla, besas el rostro de Dios. María, ¿sabes qué? El ciego verá, el sordo oirá y los muertos vivirán. Los mudos también, ellos cantarán la gloria del Señor. María, ¿sabes qué? Tu bebé creó el universo. María, ¿sabes qué? Tu bebé gobernará el mundo. ¿Sabes qué? Que tu bebé del cielo descendió. Y ese niño en tus brazos será grandioso. María, ¿sabes qué? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Somos la familia Clavijo, mi nombre es Carlos y queremos contarte un poquito qué estamos haciendo aquí en la provincia de Salta, contarte cómo llegamos, pero primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Cecilia Córdoba de Clavijo. Mi nombre es Carlos Clavijo también. Y mi nombre es Damaris Clavijo. Bien, y como familia estamos desde el 5 de marzo de este año, llegamos junto con la pandemia y dejamos las cosas que teníamos en Buenos Aires para poder venir a servir a Dios aquí tiempo completo. Dejamos trabajos, los chicos dejaron sus amistades, sus escuelas, pero sabíamos que Dios nos estaba llamando para algo muchísimo mejor. Nosotros empezamos a venir acá a Salta todos los veranos a partir del 2016, pero hace 3 años que estábamos orando por la provincia para venir a vivir y a servir tiempo completo. Y Dios fue fiel porque en cada uno de nosotros nos mostró un llamado y era la decisión de tomar los 4. Llegamos acá dispuestos a servir, a estar en la Iglesia Cristiana Misionera, pero se vino la pandemia. Pero eso no impidió para los pastores ni para la iglesia poder seguir con la iglesia en casa. Y a través del Ministerio de Mujeres, poder trabajar con mujeres, con grupos pequeños, a través de videollamadas, por Zoom, y cada sábado poder tener un encuentro. Y no solo los sábados, sino que los jueves teníamos las líderes un tiempo para crecer y aprender como equipo, como mujeres, trabajar temas puntuales con cada una de las misioneras que nos visitaron y disfrutar lo que fue la reunión casera, conocer y ver las necesidades de los hermanos. Ahora en esta pandemia Dios nos permitió poder seguir trabajando, evangelizando
cumpliendo con la gran comisión, ¿sí? De predicar el Evangelio, pero de ir y hacer discípulos bautizando, enseñándoles y bautizándolos, ¿no? Qué hermoso que es el poder seguir cumpliendo. Que no hayan cosas que impidan que uno pueda seguir avanzando, predicando el Evangelio, haciendo discípulos. Y como familia nos propusimos eso. Y pudimos estar trabajando en diferentes ministerios también. Uno de los ministerios que los chicos estuvieron trabajando fue el Club Bíblico. Bueno, estuvimos este año, Dios nos dio la oportunidad de poder estar en el Club Bíblico con personas maravillosas acompañadas. Y la verdad que fue hermoso estar los sábados transmitiendo en el Club Bíblico, los lunes estar acompañándonos con los líderes y apoyándonos, para enseñar a los demás uno tiene que estar bien uno mismo, ¿no? Y entonces cada uno preparaba su corazón, cada uno oraba unos por los otros para ver cómo andábamos. Y bueno, fue hermoso este año en el Club Bíblico, el grupo Crecer. Fue hermoso porque pudimos conocer y aprender de los chicos, ¿no? De cómo ellos se unieron, de cómo disfrutaron el Club Bíblico, ¿no? Y cómo aprendimos de la palabra de Dios, ¿no? Así que estoy muy agradecida de poder haber estado en el Club Bíblico este año. Estoy muy agradecida con cada una de las personas del Club Bíblico y con mi familia especialmente y con Dios. Porque gracias a Dios estamos acá en la provincia de Salta compartiendo y sirviéndole a Él. Amén, amén. Qué hermoso es poder servir a Dios en familia. Y Damari decía algo muy importante, ¿no? No podemos servir a otros, ayudar a otros si primero no hemos trabajado en nuestro corazón. Y ese es el propósito como familia, ¿no? Para llegar aquí a Salta, Dios tuvo que hablar en el corazón de cada uno de nosotros, de los 4, de mis hijos, de mi esposa. Yo no podía venirme solo y traerlos a la fuerza. Dios tenía que obrar y realmente vimos la mano de Dios durante estos años que veníamos orando para que Él esté hablando a nuestro corazón y que todos podamos responder a ese llamado. Y realmente pudimos disfrutar este año, pudimos disfrutar de estar aquí colaborando con la Iglesia Cristiana Misionera. Agradecemos a los pastores que nos han recibido y nos han dado la oportunidad de poder trabajar junto con ellos también. Pero también seguimos este año, se sigue trabajando y se va a comenzar el año que viene con campamentos. Sí, exactamente. Ya dentro de poquito, el 18 de enero, se viene un campamento de la Iglesia Cristiana Misionera, un campamento presencial, no online, y estamos preparando todo para que salga bien. Cada uno tiene su trabajo que le toca hacer en el campamento, y todos nos estamos preparando desde ahora. Fue un año difícil, pero queremos terminarlo de la mejor manera y sirviendo para el Señor, pudiendo colaborar con miembros de la iglesia y hacer todo para la voluntad de Dios. Y bueno, quisimos contarles lo que fue nuestra llegada a Salta y bueno, nuestra preparación para venir aquí y cómo seguimos trabajando. Amén, realmente es hermoso, como te decía, poder servir a Dios en familia, ¿no? Y poder estar cumpliendo esta gran comisión, ¿no? De ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos. Y quería agradecerle a Dios y agradecerte a vos por poder estar orando por nosotros. Te lo dejamos como motivo de oración, orar por lo que es nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia principalmente y comunión con Dios, por nuestro sustento. Y agradecemos a Dios porque Él nos trajo aquí y estamos disfrutando de este tiempo maravilloso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58 dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y realmente nos apoyamos como familia en este versículo porque es de mucho ánimo para nosotros. En el momento de partir de Buenos Aires, de llegar aquí a Salta, de ver a la familia de Dios, a la iglesia como nos recibió con los brazos abiertos y la oportunidad de servirle a nuestro Padre Celestial. Así que agradecemos a Dios por este tiempo, agradecemos, es hermoso saber que hay personas de diferentes lugares que oran por nosotros y nos apoyan en oración. Así que te agradecemos por todo, Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche. Bendiciones, saludos. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué hermoso tiempo que podemos tener de poder juntarnos y estudiar un poquito la palabra de Dios. ¿Sabes? Hoy quiero que nos preguntemos
y que nos hagamos algunas preguntas juntos, ¿no? En medio de esta pandemia, ¿estamos predicando de Cristo? Preguntarme, en medio de esta pandemia, ¿he compartido de Cristo a otras personas? ¿Sabes? Muchas veces nos preguntamos por qué debemos alcanzar a otros para Cristo. Muchas veces nos preguntamos por qué debemos alcanzar a otros por medio de la Gran Comisión. Y esto es donde quiero detenerme esta noche y quiero hablarte de la Gran Comisión. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice el versículo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ahí vemos ese mandato, ¿no? De id. Ese verbo id que va a incluir el estar yendo. El estar yendo. Id y predicar el Evangelio. Es algo que debemos hacerlo constante. Los ángeles anhelan predicar el Evangelio, pero ellos no pueden hacerlo porque esa oportunidad nos ha sido dada a nosotros por medio de este mandato de la Gran Comisión. Qué hermoso tiempo que podemos tener de poder prepararnos para anunciar y compartir lo que Cristo hizo en nuestras vidas. ¿Sabes? Acá encontramos en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Vamos a leerlo, ¿sí? La Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar, hermanos. Y ahí en tu casa, en tu hogar, en el lugar donde te encontrás, pedirle a Dios que te hable. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos estés hablando por medio de tu palabra. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que quiero que nos preguntemos es: ¿qué sucede con los hermanos que no predican el Evangelio, que no anuncian el Evangelio? ¿Qué pasa con las iglesias que no predican el Evangelio? Y ahí nuevamente debemos preguntarnos: ¿cuándo fue la última vez que yo he predicado y compartido a otros de Cristo? Lo que Cristo hizo en mi vida. Y ahora me pregunto, ¿será que las iglesias están cómodas? ¿Será que las iglesias hoy en día se han conformado con estar en el living de su casa, ahí en el sillón, mirando las reuniones por Zoom? ¿Será que nos hemos relajado como iglesias? ¿Sabes? Quiero que veamos rápidamente en estos versículos de Mateo capítulo 28 lo que implica evangelizar, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es que debemos conocer la procedencia del mandato. La procedencia del mandato. Decíamos que la Gran Comisión es un mandato que tenemos y debemos conocer la procedencia. Dice el versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí vemos una autoridad divina. La procedencia, entonces, la autoridad divina. Y lo vemos, toda potestad en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y es un mandato que tenemos, y su procedencia viene de lo alto, de una autoridad divina. Pero también lo podemos ver de una autoridad divina delegada. Porque ahí decía el Señor Jesús: toda potestad me es dada. Me es dada. Y nosotros recibimos este mandato de lo alto, del cielo, para poder proclamar el Evangelio. Proclamar acerca de las buenas noticias y malas noticias que encontramos en la Biblia. Cuando hablamos de las malas noticias decimos que lo que dice en la Biblia, que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Son las dos malas noticias que encontramos en la Biblia. Pero también encontramos buenas noticias en la Biblia. Y ahí vemos que dice que Jesús murió por cada uno de nosotros y cargó en aquella cruz todos nuestros pecados. Y que al tercer día resucitó. La primera buena noticia. Y la segunda buena noticia es que solamente confiando en la obra de Cristo en la cruz podemos ser salvos. Eso es lo que tenemos que anunciar. Ese es el mandato que tenemos. Pero no solamente evangelizar implica conocer la procedencia del mandato, decíamos, una autoridad divina delegada, sino también cooperar predicando junto a toda la iglesia. Versículo 19 dice: por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones. Este es un trabajo que debemos hacerlo como iglesia, de ir y predicar. Ahora vos me decís, pero en mi iglesia no están saliendo a evangelizar. Hacelo. Hacelo vos ahí en la cuadra de tu casa, con tus vecinos. Anunciá este evangelio, las buenas nuevas. Pero también cuando hablamos de iglesia, hablamos del conjunto de iglesia, ¿no? De la iglesia universal. Somos su iglesia, somos el pueblo de Dios. Y cada uno en particular debe ir y predicar el evangelio. ¿No es maravilloso? Entonces ahí vemos cooperando, predicando junto a toda la iglesia. Y es una tarea activa. Es un mandato y es una tarea activa la que tenemos. Porque dice el versículo 19, por tanto, id. ¿Sí? Id. Es algo que me manda ahora, de estar yendo a predicar. Pero también es una tarea sólida, porque dice, haced discípulos. Haced discípulos. Lo dice claro el versículo. Por tanto, id y haced discípulos. O sea, el evangelio, la gran comisión no es solamente ir y predicar, sino también te habla de hacer discípulos. Pero continúa, ¿no? Continúa y vemos que no solamente es una tarea activa, no solamente es una tarea sólida, sino también es una tarea transcultural. Porque nos dice, hacer discípulos a todas las naciones. Y qué maravilloso que es que podamos entender este mandato. Id, predicad el evangelio. Pero también lo dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Leíamos, es una tarea activa, es una tarea sólida, pero también es una tarea transcultural. Esto me quiere decir que tengo que hablarle a todas las personas. Trasciende la cultura. Pobres, ricos. Al chino de la vuelta, el que está en el supermercado, también ir y predicarle de Cristo. Qué importante que podamos tener en claro esto, ¿no? ¿Qué es lo que implica evangelizar? ¿Qué es lo que implica esta gran comisión? ¿Sabes? Veíamos en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16, y vamos a ver lo que es una unidad, ¿no? Entidad espiritual. Unidad en identidad espiritual. Te voy a leer un versículo, Efesios capítulo 4, te invito a que lo puedas ahí leer en tu casa, Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. Acompáñame con la lectura en esta noche. La unidad del Espíritu dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, dice, los unos a los otros. Y ahí vemos lo que es entonces, que es una tarea transcultural. Nos habla de una unidad, ¿sí? La unidad del espíritu, pero también una unidad en identidad espiritual, ¿sí? Con un propósito y objetivo, claro. Pero también vamos a seguir avanzando. Vemos lo que es cuidar a los nuevos creyentes. Y qué importante que es ese cuidado, cuidar a los nuevos creyentes, ¿sabes? Veíamos entonces que decía que es una tarea activa, id, es una tarea sólida, ser discípulos. Y es una tarea transcultural a todas las naciones. Y vamos a ver ahora que también evangelizar implica cuidar a los nuevos creyentes. Cuidar a los nuevos creyentes, y lo veíamos ahí en el versículo 19 y 20, ¿sí? Cuando dice, bautizándolos, porque nos habla acá en el versículo 19 de lo que es una seguridad, ¿sí? Asegurando su identidad en Cristo, bautizándolos. Cuando uno se bautiza, está mostrando esa identificación ante lo demás de lo que un día hizo, ¿no? Aceptar a Cristo en su corazón. Es un paso de obediencia. Entonces, te habla de ese cuidado de los nuevos creyentes. Asegurando entonces lo que es su identidad en Cristo, bautizándolos. Pero también podemos ver lo que es profundizando su relación con Cristo, porque dice, enseñándoles. Y qué importante que es ese cuidado en los nuevos creyentes. Qué importante es que podamos
estar acompañándolos en su crecimiento espiritual, porque el versículo 20 dice claramente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, cuando hablamos de cuidar a los nuevos creyentes, que lo vemos en el versículo 19 y 20 de Mateo, hablamos de asegurar su identidad en Cristo, ¿no? Bautizándolos. Pero también vemos lo que es profundizando su relación con Cristo, enseñándoles todas las cosas. Pero también velando por los nuevos creyentes. Velando por los nuevos creyentes. Hechos, capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Qué versículo hermoso, cómo me encanta. Y ahí habla de en cuanto a velar, ¿sí? Velar por los nuevos creyentes. Velar por cada creyente. Porque dice el versículo claramente, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sabes? Fuimos comprados por un precio, la sangre de Cristo. Fuimos comprados por precio, esa sangre que Cristo derramó en la cruz. Ahora, tenemos un mandato y la gran comisión implica este cuidado. Implica el cuidado de velar por los creyentes, por los nuevos creyentes y por los creyentes que están creciendo, por creyentes que vienen tal vez cargando con algunas cosas. ¿Recordás la parábola del buen samaritano? ¿Recordás ahí cuando estaban los maestros de la ley ahí con el Señor Jesús? Y para tentarle decían, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús le habla de esta parábola. Y les hace ver que ese buen samaritano fue el único que ayudó a esa persona, que había sido golpeada, lastimada. ¿Y sabes qué vemos acá en esta parábola? La importancia de como cristianos ayudarnos los unos a los otros, de estar velando los unos por los otros. Que podamos tener ese botiquín con las vendas necesarias para vendar la herida de mi hermano y ayudarlo a crecer. Qué importante que es que podamos crecer como iglesia, en una unidad en espíritu. Que cada uno podamos estar atento a las necesidades de los demás y con las vendas necesarias para vendar la herida de mi hermano y ayudarlo a crecer. Tenemos una gran responsabilidad, es un mandato, pero la gran comisión es más que predicar el Evangelio. Es más. ¿Cuántos cristianos hay apartados? Y uno dirá, bueno, pero son por consecuencia de sus decisiones. Pero muchas veces también es porque no encuentran en la iglesia un lugar para poder sanar sus heridas. Y querido hermano, esa responsabilidad Dios nos dio a nosotros también, de ayudar a otras personas, a otros cristianos, de velar por ellos y de poder vendar sus heridas y ayudarlos a crecer. ¿Lo estás haciendo? Si lo estás haciendo, amén. A seguir creciendo y a seguir avanzando. Es maravilloso que como iglesia podamos estar creciendo. No solamente en lo que es cuidar a los nuevos creyentes, ¿no? Asegurando su identidad en Cristo, profundizando en su relación con Cristo, como veíamos, enseñándoles, la importancia de enseñarles, pero también dice, velando por los nuevos creyentes, y lo veíamos aquí en Hechos capítulo 20. Seguimos avanzando. No solamente cuidar a los nuevos creyentes, sino también vamos a ver, confiar en la presencia de quien nos envía y acompaña. Sí, confiar en la presencia de quien nos envía y nos acompaña. Y ahí lo vemos en el versículo 20 de Mateo capítulo 28, cuando nos dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No te da una tranquilidad esto? Las palabras del Señor Jesús cuando nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Qué maravilloso que es, y vamos a ver algunos versículos ahí en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 8. Y vamos a ver acá lo que es esta confianza, confiar en la presencia de quien nos envía. Juan capítulo 16, versículo 8. Y lo que vamos a ver ahora es una presencia segura. El Señor Jesús decía ahí en el versículo 20, estoy con vosotros. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y estos pasajes nos hablan de la obra del Espíritu Santo. Y ahí va a estar el Espíritu Santo cuando nosotros vamos a evangelizar, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también va a ser el Espíritu Santo aquel que nos va a guiar y nos va a dar palabras para poder llegar a otras personas. Es maravilloso saber entonces que podemos confiar en la presencia de quien nos envía y acompaña. Voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos una presencia segura. Estoy con vosotros. Y es una tarea en el poder del Espíritu Santo. Tenemos el Consolador, el Espíritu Santo, que está en nosotros. Dios mismo con nosotros. Y eso es lo que me tiene que animar a poder predicar el Evangelio. Pero también vemos una presencia continua, dice el versículo, todos los días. Todos los días, ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20. No voy a estar un día, no voy a estar un ratito, sino todos los días. Una presencia continua. Pero también, querido hermano, una presencia perdurable, termina el versículo diciendo, hasta el fin del mundo. ¿No es maravilloso? Debemos prepararnos, debemos colocarnos de pie y predicar el Evangelio. Pero vos me decís, pero la pandemia no hemos podido salir y hermanos, te pregunto, ¿no has ido al banco, no has ido a un supermercado, no has hecho una fila para algún almacén y has estado ahí cerca de personas? Es el momento que puedo también utilizar para repartir un folleto y hablar de Cristo. Hay lugares en diferentes partes del país, del mundo, donde ya hay más accesibilidad y donde las iglesias se empiezan a juntar. Qué importante que podamos estar firmes confiando en Dios. Él está con vosotros. Y que no sean excusas para decir ahora, no voy a salir a la iglesia, no puedo salir a evangelizar. No coloquemos excusas. En estos tiempos vamos a ver muchos creyentes que van a caer en esa conformidad. En la iglesia del sillón, en la iglesia del living, en la iglesia del comedor, sentadito en casa. La palabra de Dios y la gran comisión nos llama a seguir saliendo. Para terminar, quiero que podamos recordar la historia de Pablo ahí, ¿no? En el capítulo 21, Pablo viajando a Jerusalén y es arrestado, ¿sí? Pablo es arrestado ahí en el templo que estaba compartiendo y predicando, y ahí empieza una seguidilla de acusaciones que iban en contra de Pablo. Pero ¿sabes lo que vemos acá? Pablo constantemente predicando. Y ahí cuando iba a ser juzgado, Pablo apela y pide poder ir a Roma, ¿sí? Para que sea juzgado allí, él como ciudadano romano. Pero ¿sabes? Pablo no se imaginó que iba a atravesar diferentes circunstancias. Y en un momento en el capítulo 28, cuando Pablo va dirigido a Roma, y lo vemos en el capítulo 27, le toca atravesar una gran tempestad. Una gran tempestad. Y el barco ahí sufriendo en el mar fuertes vientos, y Pablo no iba en primera clase, sabes que Pablo iba como prisionero en ese barco. Iban más de 200 personas, 276 personas, dice la Biblia, que iban en ese barco. Y Pablo, ¿sabes qué? Aún estando preso, Pablo se levantó y calmaba a las personas. Tanto a los soldados que estaban ahí como a los prisioneros. Y les hablaba de Cristo. ¿Sabes?
que en un momento del capítulo 27 hay un naufragio, se rompe lo que es ese barco y ellos tienen que nadar hasta lo que es una isla, y es la isla de Malta. ¿Y saben lo que hizo Pablo? Yo me lo imagino a Pablo pensando que él iba a llegar a Roma, como ciudadano romano, iba a poder hablar, pero jamás se imaginó que iba a tener que atravesar todas esas circunstancias en el mar. Y aún en esta isla, ¿sabés lo que hizo cuando llegó a esta isla en Malta? Siguió predicando el Evangelio. Impresionante. No había circunstancias que lo frenaran. Estando libre predicaba de Cristo, estando preso predicaba de Cristo. Habiendo pasado un naufragio, seguía predicando a Cristo. Y llega en un momento a Roma, ya en el capítulo 28, ¿y sabes lo que hace? Sigue predicando. Después léelo, por amor al tiempo, no vamos a leerlo, pero vemos en el capítulo 28 lo que es la vida de Pablo. Porque realmente para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y es algo que anhelo en mi vida, que para mí el vivir sea Cristo. El predicar el Evangelio, en ponerlo en primer lugar. ¿Lo estás haciendo? La gran comisión. Estamos en una noche misionera, ¿sabes qué? Vos podés cumplir esta misión en tu hogar, predicando de Cristo. Podés cumplir esta misión en tu barrio, siendo práctico. A veces vienen en el lugar donde estoy viviendo, golpean la puerta por ahí para pedir o ropa o algún alimento, y cuando tengo, les doy. Y me ha tocado en muchas oportunidades tener algún paquete de arroz y fideo, y ¿sabes qué le decía a la persona que golpeaba la puerta? Le digo, mirá, tengo este paquetito de arroz, este paquetito de fideo, pero tengo algo más importante, tengo un regalo maravilloso que te lo quiero compartir. Y aprovechaba ese momento para poder compartir de las malas noticias y las buenas noticias. De las malas noticias que todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios. Que la paga del pecado es la muerte. Pero compartirle las buenas noticias a esa persona es maravilloso. La buena noticia es que Cristo murió por cada uno de nosotros. Derramó su sangre en aquella cruz. Y al tercer día resucitó. Y solamente confiando en la obra de Cristo en la cruz pudo ser salvo. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste a Cristo? Pablo lo hacía en todo momento, en cada circunstancia, en cada lugar. Con 276 personas arriba de un barco a punto de hundirse, Pablo seguía predicando. Querido hermano, qué importante que podamos cumplir esta gran comisión. Te invito a que puedas estar orando ahí en tu casa. Si lo estamos haciendo, a seguir firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. A seguir creciendo y avanzando. Si no lo estás haciendo, que puedas predicar de Cristo y que no haya excusas. Que no haya excusas en nosotros para no poder predicar. Es un mandato. Y tenemos el privilegio de hacerlo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te agradecemos porque podemos compartir este momento especial. Bendice a cada hermano allí en su hogar. Fortalécelo, Señor. Dale palabras para poder predicar el Evangelio. En cada momento, en cada circunstancia. Te damos gracias, Padre Celestial, y alabamos tu nombre. En el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan una hermosa noche y Dios los bendiga. No te olvides de visitarnos en nuestra página web www.iglesiacristianamisionera.org. Allí podrás conocer mucho más de la Iglesia Cristiana Misionera y cómo poder ser parte de lo que Dios está haciendo en Salta y en Argentina. Que Dios te bendiga.